te apuesto que compras un curso, lees el temario y no hablan de ninguna metodología ágil. Si no hablas de agilidad, pues estás un poco desfasado. Diseño versus Scrum, les he traído una invitada especial, una querida amiga. Ella es especialista en manejo de proyectos e implementación de marcos ágiles. Bueno, Madeline, de verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros. Por favor, cuéntanos, ¿cómo estás? Encantada, gracias por la invitación y te cuento que estoy en Tegucigalpa, Honduras. Yo estoy en Colombia, tú estás allá y hemos colaborado en varios proyectos y fíjate. Hoy trataremos de la importancia de los marcos ágiles en el desarrollo de productos digitales, errores comunes al implementar Scrum y de cómo evitarlos. Maddie también nos dará énfasis en cómo las métricas son importantes para aumentar tu salario. Y si el Scrum te interesa, también nos contará cómo lograr la certificación de Scrum Master y de la demanda del rol en la industria. Bueno, Madeline, y a todo esto, ¿cómo nace un Scrum? No importa tu título universitario, o sea, yo he conocido ingenieros civiles, ingenieros en sistemas, contadores, como es mi caso. ¿Y qué te diría? Es profesionalizarte. O sea, mi recomendación personal es que logres certificarte. Si es de Scrum, ¿te parece? Pues en scrum.org o Alliance, que esas son como que las más reconocidas y que el mercado apetecidas, te podría decir. Y lo otro, hablando solo rapidito, habilidades ya más suaves, como en planificación, en comunicación. O sea, es súper importante la comunicación, ¿verdad? Esa fluidez, el que puedas conectar con las personas. Creo que eso sería como muy esencial y básico. Maddie, cuéntanos a todos los que nos ven, ¿qué tan es demandado el cargo de Scrum Master? Cuéntanos. Sí, te cuento que por acá en Centroamérica ha tomado un auge últimamente, entonces de verdad que están muy apetecidos los Scrum Master y todo, con todos estos temas de la agilidad, ¿cierto? Eh, Hay escasez y te diría, es necesario que logremos certificarnos y tener la experiencia. Yo creo que esos dos puntitos te van a ayudar y pues te pueden catapultar en esta profesión y te extiendo la invitación para que puedas estudiarlo si te parece, si te gustó, si te llama la atención. Yo cada que me preguntan a qué te dedicas o qué haces para vivir, mi familia, mis amigos, bueno, conocidos, uh, es un poco complicado de decir, ¿no? Porque la palabra fácil es decir, soy diseñador de productos, soy X cosa, hago pantallas, no sé, cosas que puedan digerir fácilmente y digan, ok, ya sé por dónde vas. En tu caso, ¿cómo describes tu profesión con tu familia y amigos? ¿Cómo lo haces? Sí, que pues te lo simplifico. Para mí, ser Scrum Master es ser un líder de servicio, porque estoy ahí para apoyar, ayudar al Scrum Team, pero también a la organización. De alguna forma facilitamos, mentorizamos, ayudamos a comprender los marcos de referencia, en este caso, pues últimamente de Scrum, y ayudamos a remover impedimentos, a traer técnicas de aprendizaje como slicing, SMART, la comunicación, ayudar a los equipos a llevarlos a su máximo exponencial, a que logren también sus objetivos, bueno, nuestros objetivos del sprint. Entonces, te lo resumo, es un líder de servicio porque no tiene personas bajo su cargo, pero sí está ahí, todos lo escuchan y de alguna forma pues tiene un poder coercitivo para alcanzar objetivos propuestos. Desde una perspectiva de diseñador que ha trabajado con equipos de trabajo con marcos ágiles, bueno, diría que la persona, no el marco ágil, la persona que tiene el rol de Scrum Master es quien conecta, y me corrige si me equivoco, es quien mantiene unido al equipo o tiene un contexto general de lo que está pasando, el horizonte donde se va a ir y cómo las personas, y ayudas a las personas cómo mitigar impedimentos que puedan suceder y van a suceder todo el tiempo. Entonces, esta persona como que le pone lógica, nos pone pies a la tierra y dices, ok, espera, ¿en qué estamos? Opera, te ayudo y te ayudo a solucionar, te conecto con la persona dedicada. Y más Okay. aún cuando trabajas con equipos de trabajo que son parte de núcleo de otros equipos de trabajo. Mega organizaciones que tienen sus conexiones de muchos departamentos. Esas personas nos ayudan a conectarnos con todos. Totalmente, Kate. O sea, es esa persona que ayuda en la comunicación y la cohesión del equipo. O sea, es súper importante porque
de repente estamos acostumbrados a trabajar como esta es mi parte y ya. Pero no, aquí necesitas que todos se hablen, se comuniquen y se pueda lograr la entrega de valor, que es súper importante porque al final todos perseguimos un objetivo, que es la satisfacción del cliente. Entonces, como lo mencionas, es crear esa comunicación, ese puente, ¿verdad? Para que todo el equipo esté alineado y enfocado en un objetivo. Tocas algo muy importante y es que indiferente de tu rol, diseñador, desarrollador, bueno, tu rol, estamos trabajando para un bien común, un objetivo, satisfacer una necesidad hacia nuestros usuarios o clientes. Eso sí, nivelado con objetivos de negocio y otras variables. Eso depende de la empresa para la que trabajes, pero al fin y al cabo tú trabajas para el usuario final. Eso es nuestro objetivo a la larga. No solamente en el tema de hoy, que es la metodología o el marco, sino cualquier profesión que tú estés desempeñando en diseño de productos digitales. Quiero preguntarte algo, porque el Scrum es una palabrita, pero tiene su pasado, tiene su historia. El marco, la agilidad. Por favor, cuéntame un poco para que que nos esté viendo entienda a grosso modo qué es esto, qué es este marco y por qué es tan relevante aprenderlo si quieres estar en esto. Por favor, cuéntanos, May. Claro que sí, Kate. Y pues hoy en día en las organizaciones, si no hablas de agilidad, pues estás un poco desfasado. Y te cuento, así como muy resumido, la agilidad es la habilidad de responder ante entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos incluso. Entonces, que le llamamos mundo buca o Bunny, que Bunny ya ahí tiene como su cambiante, pero al final trabajas ante la incertidumbre. Entonces, se basa en una cultura, y que ya lo estábamos hablando, de colaboración, de entrega temprana de valor, porque puede ser que ya lo que queremos entregar en un cierto tiempo, como se maneja o se trabaja en la tradicional, ya esté obsoleto. Entonces, por eso la importancia de la entrega de valor y la reflexión y mejora continua, porque sucede que es una iteración, o sea, un tiempo específico, que a eso le llamamos sprint. Entonces, lo trabajas, lo desarrollas, pero ahí lo inspeccionas, o sea, se lo presentas a tus interesados, a tus stakeholders, recibes el feedback y ese feedback se convierte en una mejora continua. Entonces, por ahí viene la agilidad, ¿ok? Y solo para ampliar un poquito más, la agilidad es algo que te diría como para asociarlo, es como un iceberg, es el ser que está por abajo, que no lo vemos, pero que sí es la forma de pensar. O sea, ¿y en qué decimos qué forma de pensar? Es basándonos en el manifiesto ágil, guiado por sus 4 valores y manifestado en sus 12 principios. Solo para darte un resumen, sus 12 principios, pues para mí es satisfacción del cliente. En resumen, como todos sus principios, que ahí tiene su detalle, y sí los invito a que revisemos esa parte del manifiesto ágil. Y el hacer es todas las técnicas o herramientas. Dentro de estas podemos tener Scrum, Scrumban, XP, Cristal. Tocaste, bueno, si alguien nos oye fuera de contexto dirían estar hablando como de religión o filosofía, como por lo cuentas, pero tomará mucho más sentido una vez empieces a trabajar en esto. Y, sí. por ejemplo, mencionaste términos como stakeholder, sprint. Son términos en diseño de productos, trabajo para empresas de tecnología. Te apuesto que estás haciendo un curso en este momento y no han tocado el tema de metodologías, o marcos ágiles, o Scrum, o lo que cualquiera. Tú, señor diseñador, desarrollador, tu rol, aprender este tipo de marcos, metodologías ágiles, bueno, es tu ser de todos los días. Porque términos como historia de usuario, que es un sprint que está dividido en historia de usuario, en tareas, subtareas, estos marcos tienen métricas. Ya llegaremos a ello, quédense, no se vayan, ya llegaremos a ello. Pero cosas como esas no se enseñan, ¿sí? Digo que todos los cursos o todo, no, pero la mayoría, te apuesto que compras un curso, lees el temario y no hablan de ninguna metodología ágil, o marco, o Scrum, o nada, o términos básicos del mundo real.
no lo tocan. ¿Sí? Llegas, haces tu portafolio y lo presentas y te entrevistas y te llegas a tu puesto de trabajo. Bueno, esta es la historia de usuario que hay que trabajar, esta es la investigación y tú como que, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, muy chévere todo, la historia y de qué va a nivel general el Scrum en este caso. Pero eso cómo se come, ¿sabes? O sea, eso cómo se maneja, cómo se organiza, cómo se gestiona, hay aplicaciones, cómo funciona esa parte. Claro que sí, que sí tenemos como varias aplicaciones, o sea, podemos hablar de Jira, del Miro, o sea, herramientas colaborativas, porque es lo que te decía, es trabajo en equipo realmente, ¿verdad? Incluso Workfront tiene su parte de agilidad. ¿Y qué te digo? Hablando un poco de Scrum, pues yo creo que vamos a conceptos muy básicos y Scrum es como un marco de referencia liviano. Liviano porque no te da un detalle de cómo hacer el proceso, sino que te dice es un marco de referencia basado en el empirismo. Esto quiere decir en la experiencia de las personas que lo trabajan, en la toma de decisiones y en el pensamiento Lean, que es ajustado a reducir residuos y que se centra en lo esencial. Entonces, te hablo un poquito más de Scrum. Hay como sus pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Entonces, eso es como lo básico. La transparencia es cualquiera que va al tablero puede ver en qué está trabajando el equipo, que es lo que hablábamos de las historias de usuario. Pueden ser historias de usuario o en los PBIs, los famosos PBIs que son Product Backlog Item. Entonces ahí tenemos habilitadores, los Spike también. Entonces ahí está. El Product Backlog es como esa lista detallada y ordenada de trabajo en que el equipo se va a enfocar a realizar. Pero, ¿cómo se relaciona ese cargo con los demás? Los que están abajo y los que están arriba, o los que te rodean. Sí, quién está a cargo del producto, quién es el responsable de qué cosa, quién certifica qué cosa. Entonces, por favor, Madi, danos un breve descripción de cómo se comporta un squad, un equipo o un pod en un equipo de trabajo, por favor. Claro, pues te cuento un poquito. El equipo de Scrum es el responsable de todas las actividades relacionadas con el producto, tal como lo mencionabas. Tanto colaboración, verificación, mantenimiento, desarrollo, experiencia. Ahora, ¿quién es ese equipo de Scrum o el Scrum Team? Está el Product Owner, que es el encargado de maximizar el resultado del producto. Entonces, esa persona es como la que trae la idea y dice, yo hice números, hice mi caso de negocio y creo que con este producto podemos alcanzar la luna o las estrellas. Ahora bien, ese product owner debe de ser como esa persona capaz de comunicar súper bien, de tener como esa sinergia con el equipo y explicarle, ok, yo quiero esto y logremos ese objetivo. Entonces, ¿quiénes hacen esa magia? Pues para mí son los desarrolladores. Ahora, aquí en el equipo de Scrum no hay jerarquías, Kate. Entonces, todos estamos como en una línea igual. Y los desarrolladores son los encargados o sea, a mí me encanta decirles cómo hacer esa magia, lograr como la entrega de valor, o sea, que sea palpable, que eso que Kate se imaginó y que dijo, esa experiencia para el usuario, es lo que le va a facilitar la vida y que va a hacer que despeguemos y podamos colocar, es llevarlo a la realidad y lo hace un desarrollador, lo hace un diseñador, se lo imagina, está alineado con la expectativa del producto, que ya lo hace el Product Owner. Además, bajo los estándares y técnicas, las técnicas de arquitectura, ¿verdad? Entonces, ya los desarrolladores vienen y ¿qué se imaginó una pantalla? Pues el desarrollador la desarrolla, lo socializa con el diseñador, porque sí tiene que estar, como debe de estar en un equipo, ¿verdad? Entonces, lo ve el diseñador, lo ve el product owner, están de acuerdo, coincide con lo que el arquitecto dijo y ya, tenemos nuestra entrega de valor. Ahora, también está el Scrum Master, que ya lo hablamos, que es otro de los roles. Entonces, tenemos Product Owner, desarrolladoras y Scrum Master. Esos son los roles. Roles a grosso modo, ¿no? Esto Sí. varía por empresa, Cada organización. uno.
Sí, sí. total, con su experiencia, con su expertise, con eso bonito que tiene cada uno, o sea, tanto profesional como de persona, ¿verdad? Que, entonces, es muy general, puedes decirlo muy general, pero al final todos persiguen el mismo propósito, que eso es lo súper importante acá. Y lo otro es que los equipos Scrum están compuestos por 10 o menos personas, o sea, que son capaces de entenderse con esa cantidad de personas y que son capaces también de lograr lo que se proponen en el objetivo del sprint. Totalmente. Inclusive, bueno, inclusive no, todo. O sea, todo parte de un jefe. O no un jefe, el que tiene la visión de negocio. ¿Sí? Generalmente parte, que es el pro owner, que lo mencionamos. O stakeholders, que son personas que conocen muy bien el negocio, ciertos ámbitos del negocio que trabajan junto con el pro owner. Pero esta persona es negocio. Y el diseñador es entender el negocio y entender la necesidad del usuario. ¿Sí? Eso no sucede de la noche a la mañana. Hay una preproducción, por llamarlo así, con el negocio, con la empresa, con la compañía de investigación. Si no hay precedentes, y con el equipo de investigación, a ver, entender las necesidades que requerías y nivelar eso con negocio, pero triangularlo con el apartado tecnológico, la capacidad técnica de la compañía. Todo ese se fusiona a lo largo de semanas, meses, inclusive años de trabajo para siquiera establecer lo que se va a llevar al cliente final, ¿no? Ahí están intervenidos todo el equipo de trabajo, el pro owner, diseñadores, desarrolladores, el arquitecto de servicios. Todo esto está jugando al mismo tiempo para nivelar y gestionar lo que sería el producto ideal, ¿no? Por lo menos un MVP y luego sería un producto ideal, pero bueno, eso es más o menos cómo funcionaría la estructura de trabajo. Uh, Quisiera preguntarte, desde tu experiencia, cómo se genera una cultura positiva, colaborativa en el equipo. ¿Qué herramienta, cómo hace tu rol para que eso pase? Dime, cuéntame cómo lo haces. Pues ve, Kate, la verdad es que hay que tener mucha cercanía y eso es lo que me gusta de mi profesión, es esa función basada en personas. Entonces vas, escuchas, tenés comunicación, o sea, primero escuchar y luego saber que la comunicación se está dando, porque puede ser que cada rol está como agarrando por su camino y no, es necesario tener la cohesión que es tan importante y de hecho la agilidad se basa en eso. Entonces, es tratar de lograr que se pueda realizar o facilitar la colaboración fluida del equipo, o sea, tanto de equipo, de todo el equipo, ¿verdad? Desarrolladores, diseñadores, creando un espacio que todos puedan aportar una visión. En este caso, pues hablamos de experiencia, yo diría una visión creativa y técnica a la vez, ¿verdad? O sea, yo me enfoco en garantizar que el equipo entienda la importancia de las decisiones de diseño y que esto sea coherente y siempre centrado en el usuario, porque a veces podemos tener N cantidad de ideas, pero siempre buscando como ese que nosotros le llamamos el corazón de la agilidad. O sea, ¿qué haces con el corazón de la agilidad? La colaboración, la entrega, o sea, entregas un producto, lo que desarrollaste, lo que un diseñador se imaginó, lo reflexionas, porque siempre hay oportunidades de mejora. Entonces te sentás, pensás, recibís el feedback y luego pues la mejora continúa y traes algo aún mejor. Luego de que ya lanzaste tu MVP o los releases, que puede pasar. Entonces creo que en eso nos basamos, Kate. Entonces, dentro perdón, del marco de referencia, porque trayendo un poco también el tema de Scrum, tenemos eventos y eso es necesario enseñárselo al equipo. Entonces, ¿qué te digo? Tenemos que cumplir con un time boxing, por ejemplo, el sprint es de un mes, tenemos el sprint planning, que ese se debe de realizar dentro del marco de referencia, dice que 8 horas o menos, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Está también la daily, que es como una sincronización, o sea, reflexión, más que reflexionamos, o sea, lo adaptamos también, porque puede pasar lo que me imaginé yo como desarrollador, no, requiere algo adicional o un componente
o un servicio, entonces lo vamos a agregar, pero ojo sin perder el objetivo del sprint, ¿verdad? Eso por un lado, que son las daily que te mencionaba, son 15 minutos apenas, pero debe ser muy conciso, o sea, muy conciso y de que el desarrollador de repente pueda comentar qué está haciendo, qué hizo, qué le falta o tiene X impedimento, pero también que todos estemos atentos, o sea, la persona que prueba, que es la persona que diseñó y que se imaginó cómo era la experiencia del producto, que vea que si está funcionando de acuerdo a como él lo estaba pensando. Y también tenemos el Sprint Review, que es parte donde inspeccionamos lo que desarrollamos. Inspeccionamos y nos da la oportunidad de recibir el feedback y ya finalmente pues tenemos la Sprint retrospectiva, que ahí sí es un momento muy dedicado para el equipo, para el Scrum Team, y te sentas y bueno, más que sentarte es como reflexionar. Bueno, en este Sprint sucedió esto, ¿qué podemos mejorar? ¿De qué forma lo hacemos? Y ahí creas también como la colaboración y que están desde casa trabajando, pero que se pueden reunir y según la metodología son 3 horas, pero puedes hacer, si el sprint es mucho menor, lo puedes hacer menos tiempo y pueden pensar en adaptar y llevar siempre a la mejora continua. Dailies, sprint, planning, reviews, eso es parte que va a suceder de los ciclos, de los ciclos, de los ciclos del marco. Si bien es verdad que depende de cada organización, los tiempos de los sprint, una semana, 2 semanas, inclusive un mes, eso depende de la organización, pero estas sesiones son para eso. Mire, ahí cuando hablamos de equipos estamos hablando como si ya, digamos, nos contratan, sí, hablemos que llegamos a una compañía y ya está el marco en ejecución. Nosotros llegamos y ya conocemos y nos adaptamos. ¿Qué pasa con esas pequeñas organizaciones? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones o los errores comunes que suelen suceder cuando se intenta implementar por primera vez, por ejemplo, el Scrum? Sí, pues te cuento un poquito. Realmente que el hacer un cambio o una nueva empresa te puede llevar a situaciones como agilidad cosmética. Entonces, dentro de esos errores es quizás cambios de nombre. Llamas a un gerente y le decís, ahora usted es el Product Owner. Pero sin ese mindset en su forma, o sea, siendo su forma de pensar el manifiesto ágil. Entonces, ¿qué yo recomendaría y te diría? Vámonos a lo más sencillo. A los valores de la agilidad. ¿Cuáles son? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, que ese es el primero. El segundo, software funcionando sobre documentación extensiva. El tercero es la colaboración con el cliente, que ya lo hemos venido como conversando bastante, sobre negociación contractual. Y el cuarto, que es la respuesta al cambio. En la agilidad abrazamos el cambio, porque, o sea, lo que hoy funciona, mañana puede que ya no sea ni siquiera necesario, o hay regulaciones, normativas, y es necesario que teníamos planificado esto y que sí pasa, o sea, en los marcos ágiles o en Scrum, planificamos muchísimo, o sea, cada sprint estamos planificando y por eso es que se alinea mucho a la respuesta al cambio. Entonces, yo te diría, basémonos en los valores, en esos 4 valores y en sus 12 principios que está centrado en el cliente. Esa sería mi recomendación. Sí, a medida que crecen las compañías, cuando se implementa un marco ágil, bueno, no es fácil, ¿sí? Diría que no, pero no. No. Y sobre todo cuando hay cargos altos que se subdividen los grupos o se agrupan o se le ponen etiquetas de su rol. No es tan sencillo, ¿sí? A ver, no digo imposible, pero hay una etapa de transición y es normal. Generalmente hay consultoras que hacen esto o contratan a alguien especializado que se encarga de hacer eso, pero generalmente tienen asesoría. Dicho eso, quiero tocar un tema más sexy, más candente, que son las métricas. Esto te va a interesar, ¿sí? No entraremos en detalle, pero por favor, May, cuéntanos un poquito de métricas. ¿Cómo nos miden? ¿Cómo nos califican si su rendimiento no es bueno? Inclusive el equipo se puede diluir o formar nuevos si las métricas, los KPIs, el negocio, todo se suma, son variables, pero hablemos un poquito de métricas y por qué nos impacta directamente.
Sí, Kate, y te cuento un poquito. Realmente que las métricas son súper importantes y hay que tenerlas como que muy pendientes, porque eso depende de alcanzar el resultado del equipo como tal, ¿verdad? O sea, si alcanzamos el objetivo del producto en el que estamos trabajando. Lo otro es, también depende de nuestro salario, nuestra continuidad dentro de la organización y aumentos inclusive. ¿Quién quita que no? Porque por tener buenos resultados, pues tengamos por ahí también nuestro incremento salarial. Y dentro de las métricas sí es muy importante el hecho de tener esa diferencia entre el output y outcome, porque el output es como que te puede dar una falsa sensación de que estás cumpliendo, pero que estás cumpliendo la métrica, pero realmente no estás enfocado en el resultado, que es importante, o sea, esa satisfacción del cliente que hemos venido hablando, lo que quiere mi cliente, que a veces incluso el cliente no sabe qué es lo que quiere y toca como hacerlo o ponérselo sobre la mesa. Entonces, por eso es importante tener muy clarita esa parte del resultado. Ahora, dentro de las métricas, sí te cuento 5. Una es el cumplimiento del sprint, que es la cantidad de story points en que nos comprometimos. Es decir, la complejidad que le dimos a cada PBI, la suma de cada uno de esos y que cada rol se comprometió a desarrollarlo o ejecutarlo, ¿verdad? La otra es el throughput, que el throughput es la cantidad de items. Aquella es como el peso o la complejidad que le dimos, la de cumplimiento, y esta es la cantidad de items. Por decirte, en el sprint nos comprometimos con 10 PBIs y eso es lo que tenemos que cumplir, ¿sí? Tenemos también el cycle time, que es como el proceso desde el pedido de lo que yo estoy desarrollando hasta que lo terminé. Pero llega hasta que lo termine. Ya cuando se lo entrego al cliente es mi cycle time, o sea, es todo el ciclo de desarrollo, o sea, hasta que yo hago la entrega de valor al usuario, ¿sí? Y la otra que también es muy importante y que es necesario que enfaticen es en la calidad. La calidad la puedes medir de distintas formas, como de la cantidad de implementaciones que realizaste, los hotfix que ingresaste, la deuda técnica, pero siempre es importante tenerla presente porque en la medida de lo que vas creciendo, vas teniendo más clientes, se pueden presentar diferentes circunstancias y siempre es necesario tener ese enfoque en tener el mínimo impacto en el usuario final, ¿verdad? Algo que nos quisieras compartir. Vamos a ver, buena pregunta. A ver, creo que es súper bonito que cuando ves evolucionar a tu equipo, o sea, de repente lo ves aquí, pero el equipo está logrando cosas increíbles, no tenés idea de la satisfacción que se puede sentir y yo creo que eso es producto de tanto del equipo como tal, ¿verdad? De que está dispuesto, de que está enfocado, de que tienen como un mismo sentir increíble. A eso aspiramos, a que los equipos puedan lograr esos resultados establecidos y que lo hagan de una forma como por inercia, ¿me entiendes? O sea, sin necesidad de que alguien esté ahí como que, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Y en qué momento? Sin tener ese micromanagement y que el equipo se empodere de cada una de sus actividades. O sea, creo que eso es lo importante y lo bonito dentro del Scrum y que, bueno, y de la agilidad que les quiero dejar. Es personas motivadas que son capaces de satisfacer al cliente y esto alineado te da el resultado que vas a alcanzar, ¿cierto? O sea, el resultado de tus objetivos, de tu estrategia, de tu visión, misión que tenés. Dices algo muy interesante porque, sí, cuando uno ingresa, se compone el equipo, ¿sí? Ya sea porque esté joven o llega un nuevo integrante, ese feeling con tus demás roles es importantísimo. El saber que las capacidades de tus compañeros, qué pueden hacer y qué no. ¿Sí? Sí. Este conocimiento, pues trabajando en equipo te das cuenta. Y muchas de las métricas que mencionamos hace un tiempo, pues se van notando, ¿sí? Cuando el equipo ya se entiende junto. Desde tu perspectiva como Scrum Master, el rol, ¿qué consejo, o la verdad, ¿sí? Sin tapujos, que has visto que los diseñadores deben de considerar?
Te diría que no se aíslen, ¿ok? Porque al final, como te mencionaba, las métricas son de equipo. Entonces, aunque me digas, no, pero yo no participé en las pruebas y resulta que tenemos incidentes productivos, al final la métrica de calidad nos pega a todos. Entonces, que siempre estemos en constante comunicación, que escuchemos a los demás también. Creo que eso para mí es vital, el tener la comunicación, el tener esa conexión tan bonita como equipo. Y de hecho, han habido momentos en que me ha tocado como ir y reforzar y decirle, hey, como equipo, todos tenemos cosas buenas, pero además de eso, el respeto, Kate, el respetar el trabajo de mi compañero, de mi front, de mi back, de mi product owner, de mi diseñador, el respetar lo que mi diseñador se imaginó y yo como desarrollador poderlo llevar a la práctica. Creo que eso sería eh, que trabajemos en equipo. Si tienes alguna pregunta que nos quieras compartir, seguramente déjalo en los comentarios, te apoyaremos con todo el corazón. Y Madeline, de verdad, es un gusto haberte tenido aquí. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez. Muy contenta de poder apoyar y de verdad poder ayudar a los demás a entender un poquito más de estos temas tan bonitos de la agilidad. Entonces, cualquier cosa estoy a la orden. De verdad, gracias por la invitación. Chao, chao.